El Buda, también conocido como Siddhartha Gautama, fue un líder espiritual y fundador del budismo. Aquí dejaré algunas de sus cosas que es muy importante saber acerca del Buda. El Buda nació en una familia real en Lumbini, en lo que hoy es Nepal, en el año 563 a.C. Según la tradición budista, vivió una vida lujosa, pero se sintió insatisfecho con la vida mundana. A los 29 años, dejó su hogar y buscó la verdad sobre el sufrimiento y el propósito de la vida. Después de un intenso periodo de búsqueda y meditación, el Buda alcanzó la iluminación a la edad de 35 años, bajo un árbol Bodhi, en Bodh Gaya, en lo que hoy en día es India. Durante su iluminación, alcanzó un estado en plena comprensión de la naturaleza de la existencia y de cómo superar el sufrimiento. Después de su iluminación, el Buda compartió sus enseñanzas con otros, estableciendo el budismo como una tradición espiritual. Sus enseñanzas se centran en las 4 nobles verdades, que hablan sobre el sufrimiento, su origen, su cesación y el camino para superarlo, y el noble camino óctuple, que es una guía para vivir una vida ética, meditativa y sabia. Hago este breve corte para recordarte, por favor, que te suscribas a mi canal y le des like al video, ya que es totalmente gratis y me ayudas a seguir creando más contenidos de historia. Desde ya, muchas gracias. El Buda renunció a su vida lujosa como príncipe para buscar la verdad y la liberación del sufrimiento. Esta renuncia a la vida mundana se conoce como la gran renuncia y es un aspecto importante del camino budista que enfatiza la renuncia a los apegos y deseos materiales como un medio para alcanzar la iluminación. El Buda enseñó la importancia de la compasión y el altruismo hacia todos los seres vivos. Enseñó que el amor y la compasión son fundamentales en la práctica budista y que todos los seres tienen la capacidad de alcanzar la iluminación. A diferencia de algunas otras religiones, el budismo no tiene una deidad suprema ni adoración de un ser supremo. El Buda es considerado un ser humano que alcanzó la iluminación y es venerado como un guía espiritual y un ejemplo a seguir, pero no como un dios. A lo largo de los siglos, el budismo se ha diversificado en diversas escuelas y tradiciones en diferentes partes del mundo. Cada una de las tradiciones tiene sus propias prácticas y enfoques, pero todas se basan en las enseñanzas del Buda. Estos fueron algunos de los aspectos más importantes que debemos saber sobre el Buda y el budismo. El budismo es una tradición rica y compleja, con una larga historia y prácticas diversas que han tenido un impacto significativo en la vida de millones de personas en todo el mundo.